Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a Santiago, capítulo número 1. Y en el día de hoy vamos a empezar el capítulo número 1. El domingo pasado estuvimos viendo la introducción a la epístola de Santiago. Y en este día vamos a ver del versículo número 1 al versículo número 11. Y el título del sermón le decidió poner el propósito de Dios en las pruebas. Ustedes no sé si se acuerdan, quizás los más jóvenes, los que tienen 20 se pueden llegar a acordar. Yo tengo 47 años. Pero cuando era chico, no sé si se acuerdan esto, era su carpeta. Me acuerdo que en mi época cuando llegábamos, yo tenía miedo con la maestra de entrada, decía, saquen una hoja, me decía así. Y nosotros teníamos que sacar una hoja, cerrar y poníamos, no podía ver nada, me acuerdo. Y surgía la prueba. A veces me acuerdo que era, te daban un tiempo, y a veces estaba la prueba sorpresa, que no nos gustaba. No sé, por lo menos en mi época sucedía, ahora no sé si se manejará lo mismo. Y quedaba una hoja, y te tomaba de sorpresa eso. Algo parecido pasa a veces con las pruebas que vamos a ver. El Señor no te dice, mira, Daniel, o que me esté escuchando, te voy a tomar una prueba, ¿qué te parece? ¿Por qué no te preparás para...? No, no es así. Es como Job, es como Pedro, cuando en una parte le dice, lo quiero a Pedro para zarandearlo. ¿Qué es eso? Bueno, quiero probarlo. Se ha jactado, dijo que él puede, que no te va a negar. Quiero probarlo, a ver qué tal. Y Cristo le dijo, pero Cristo estaba orando por nosotros. Vamos a ver que las pruebas van a mostrar de qué estamos hechos de verdad. Y es importante. Yo no sé, estoy hablando de una pequeña introducción. Yo no sé si han escuchado, pero yo me acuerdo hace mucho, cuando decía, decía las personas, decía, dame paciencia. Y te venía otro y te decía, no le pidas paciencia porque te va a mandar prueba. No es que le pidas o no le pidas, Dios te va a mandar prueba igual. Porque así es donde vamos a pasar, algo parecido como el progreso del peregrino en ese caminar. Él iba pasando constantemente pruebas, o como la perseverancia de los santos de nuestra confesión bautista del año 1689. Van a ver que hay pruebas y nosotros debemos perseverar. Así que vamos a empezar el capítulo número 1. Dicho esto, vamos a ver que dice Santiago. Entonces empieza diciendo él, hermanos, no, dice Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, un poquito vimos, ya que era Santiago el domingo pasado, siervo de Dios. Bueno, ese siervo es doulos ahí en el griego, o esclavo. Pero la idea más de esclavo, para que puedan entender, no es la idea que alguien tenía una cadena, sino de doulos o siervo, sería la idea de como un servidor. Algo así. Es como un siervo, alguien que sirve. Yo en este momento estoy siendo un siervo. Estoy sirviendo el alimento que el Señor trae para ustedes. Estoy administrando, soy un siervo. Bueno, Santiago también es un símbolo también de humildad. De alguna forma. Ustedes saben, no había sido apóstol porque no estuvo elegido. Pero pasó, ustedes saben, después de ser formado uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Vemos que, pero eso es importante entender esa palabra de siervo. En el Antiguo Testamento muchos eran conocidos como siervos aquellos que servían al Señor, eran personas fieles. Ahora lo que me llama la atención a mí cuando dice siervo ahí, acuérdense que él lo rechazaba cuando estuvimos viendo el Evangelio según San Juan, que dice del Señor Jesucristo. Para que puedan entender ustedes en el Antiguo Testamento lo que servían, no eran siervos de Dios, ellos... la relación que quiero que entiendan acá es la relación que Santiago está dando, esa relación divina a Cristo, que él estaba sirviendo. De alguna forma, él, aunque no está ahí bien que se aparece, pero vemos que él está reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No sé si ven esa que aparece ahí, siervo de Dios y de Cristo. Es importante ver eso. Y dice a las 12 tribus. ¿A quién está dirigida la Espíritu? Bueno, lo vimos el domingo pasado. A las 12 tribus que están en la dispersión.
Yo no voy a ir, pero lo invito a que ustedes, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Creo que en el capítulo número 8, si no me equivoco, del libro de Hechos, si no me equivoco, era ahí. ¿Se acuerdan que cuando empieza Saulo, que en esa época empieza a perseguir a la iglesia, se empiezan a esparcir? En Hechos capítulo 11, versículo 19, si no me equivoco, también ellos empiezan a ser esparcidos a causa de la persecución que se había hecho, ¿no? Después de la matanza de Esteban, creo que en el capítulo número 7 de Hechos. Bueno, ellos empiezan a esparcir por todos lados, empezaron a salir por Filicia y empezaron a irse por Antioquía, a otros lados, a esparcir. Y parte de eso, la persecución trae también la expansión del Evangelio. Ahí vemos un poco del propósito, amados, un poco para que puedan ir viendo. A veces los sufrimientos y las aflicciones hacen que en esa iglesia primitiva se empezaron ahí porque se quedaban quizá en un lugar. Y eso es como cuando usted tiene semilla y la esparce así en el viento. Nunca le pasó, a mí me pasó. Yo tiro una semilla y por ahí salió, mirá, salió una plantita de algo. ¿Cómo? ¿Tomates? Sí, no, eso te plantaba a veces yo. Sí, también me ha pasado, es verdad. Tirado de acá me salió una planta de tomate. Se lo había llevado el viento, es verdad. Pero eso cuando eso la esparcí, tiene la idea de ellos, de sembrar. Ellos entendían esa cultura de los hebreos, lo que era significa, bueno, a causa de lo que estaban esparcidos. Hoy en el día de hoy tenemos mucha gente que está esparcida. ¿A causa de qué? De las persecuciones. A veces sí, a veces no. Hay mucha gente que en el día de hoy, haciendo una aplicación ya ahora, los que me conocen saben, a veces no espero hasta el final y hago una aplicación. Mientras voy hablando también voy aplicando. Vemos mucha gente que están esparcidos en el día de hoy. ¿Cómo es eso? Al no ver iglesia sana, bien constituida, que no se predica la palabra, muchos hermanos fieles o hermanas fieles que se quieren mantener en el Señor no encuentran un lugar y andan esparcidos por ahí en sus casas, en el lugar, un poco lo que pasó acá, en estos lugares. Acá está llena de iglesias de prosperidad, testigos de Jehová, de todas esas cosas de acá. Y uno, por mantenerse fiel, tiene que hacer como decía al principio. Así hay mucha, en la iglesia, podríamos decir, universal, que está esparcida, está así. Están, en ese sentido también podría tener un poco de la aplicación para nosotros. Versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta el versículo 2. Hermanos míos, aunque en esa traducción, para decir, los judíos podían entender que ellos se decían hermanos míos, pero si ustedes ven después, en los versículos más adelante, creo que en el versículo, si no me equivoco, 18, pero no hace falta que lleguemos a ese versículo todavía. Sí, cuando él habla de la palabra de verdad, que él está hablando ahí de que han sido regenerados. Pero no hace falta que nos aventuremos hasta ese versículo. Podemos verlo acá en el versículo número 1, y del Señor Jesucristo. Entonces cuando él dice hermanos míos, no se está refiriendo a los judíos, todo. Aunque en esa época, acuérdense que sí eran judíos. ¿Por qué? Por lo menos así lo veo yo. No creo que todas estas epístolas se escribió antes del concilio de Jerusalén. ¿Por qué digo eso? Porque después del concilio de Jerusalén, como dice Efesios 2, ya se rompió esa barrera que había entre los judíos y los gentiles. Acá está, acuérdense que Santiago es una de las epístolas tempranas, más tempranas creo que antes de Pablo. Porque fíjese que Saulo de Tarso acá estaba persiguiendo, todavía ni era el Pablo que conocemos, pero Santiago sí ya. Entonces todavía no estaba ese llamado a los gentiles, estaba naciendo la iglesia. Entonces es importante cuando dice hermanos, ahí la que le está llamando hermanos en Cristo. Creo yo, a mi entender, que era por la cronología de las cartas que son importantes, que le está diciendo hermanos, es verdad, a los judíos, pero hermanos en Cristo, porque el texto que está anterior dice que en Cristo. Es importante entender eso. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bueno, acá creo que no se está refiriendo tanto de una forma sugestiva, sarcástica, cuando viene a prueba y me río yo así como me tengo que reír.
porque Dios dice que me goce. No está hablando de una forma así que yo me prepare en mi mente o me sugestione de una forma gozosa. No, porque más adelante el texto, la Biblia se explica a sí misma, vamos a ver unos versículos después, que Él va a decir que consideremos y habla de un razonamiento, de buscar una voluntad, de un propósito. Entonces, gozarnos, ¿por qué? Porque sabemos por qué vienen las pruebas. Entonces, tiene algo, no es que yo me goce porque me goce, nada más. No viene porque me golpea un dedo y me tengo que reír porque Dios me dice que me goce en todo momento. Estar gozoso. No viene algo así. Entonces es importante que podamos entender esto. Cuando halléis en diversas, dice, sabiendo que, perdón, versículo número 2, tener por sumo gozo cuando hoy halléis en diversas pruebas. Bueno, acá ya empieza lo que es la palabra prueba. En el 1, el del 2 y en el 3. Voy a empezar adelantando algo de lo que es esto. El significado natural para nosotros prueba, como yo dije al principio, cuando saquen una hoja, no es para, a ver cómo puedo explicar, para nosotros, para entender la hermenéutica nuestra, acá como siempre lo digo, para nosotros mango, ¿qué significa? Si yo digo en este momento acá, un argentino, no tengo un mango, ¿qué entendés? ¿Qué sería? Que no hay plata. No hay plata, muy bien. Si en otro país vos si no hay mango, dices, no tiene una fruta. Porque para otro país, acá no hay mango, pero en otro país hay mangos. Y nosotros decimos, no tengo un mango, significa no tengo dinero. Entonces, imagínense si ahora, acá, en este mismo momento, no nos entendemos bien por una diferencia de país, imagínense miles de años atrás, o cientos de años atrás. Entonces hay que entender qué significaba prueba para ellos y qué significa prueba para nosotros. El significado normal, entonces, para prueba ahí no es muy satisfactorio, vamos a decir, si lo queremos entender con nuestro lenguaje. No tendría el significado original con el que fue escrito. Entonces tratamos nosotros de indagar, hacer exégesis para tratar de sacar por lo menos lo más apegado al texto para poder entender lo que estaba refiriéndose Santiago ahí. Y sería algo así, como la prueba, después lo voy a explicar más adelante, como algo genuino que ha pasado la prueba, porque vamos a ver que la prueba, o ahí el significado, no es la prueba en sí misma, sino a ver cómo se lo podría explicar. Cuando es Job, ahí está, cuando Job, bueno, que pobre pecó después, ¿no? Porque al principio no, pero después, si alguien que conoce el libro de Job, Job salió aprobado, ya lo vamos a ver, dice, aunque me pruebe saldré aprobado como el oro. Bueno, el resultado de la prueba no es la prueba en sí mismo, es tan poco difícil de entender, es cuando de alguna forma el Señor puede levantar, dice, este es el resultado. Cuando se habla de prueba no se está refiriendo, a ver cómo puedo explicar, a lo que viene en sí mismo la prueba, sino al resultado de la prueba, de lo que salió victorioso. Esa es la prueba. En ese sentido es un poco más difícil, pero ya después lo vamos a tratar de ir explicando. Entonces es algo genuino, algo que ha pasado la prueba, ese tiene sentido. Lo mismo que mi primera de Pedro 1.7, cuando habla lo mismo, el instrumento en medio de prueba, que algo que ha salido aprobado por el fuego de la prueba. Ustedes dirán si solamente acá aparece la prueba. No, uno de los textos que a mí me acuerdo que tengo en una de las Biblias que tengo marcada es Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Y siempre me llamó la atención a mí ese texto. Y dice así. Cuando ellos iban a poseer la tierra, no sé si se acuerda la tierra que ellos iban a entrar a poseer la tierra, en esa época, en Deuteronomio 8, versículo 2 3, dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto. Escuchen esta parte, 40 años en el desierto para afligirte y para probarte. 40 años. ¿Te molesta una pruebita de un día, 2, 3, 4? ¿Qué tal si el Señor te lleva 40 años? ¿Por qué me sucede, Señor, esto a mí, que yo te estoy buscando? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das este trabajo? ¿Por qué no me das la pareja esta que yo quiero? ¿Por qué? 40 años. 40 años estuvieron ellos ahí. Y el Señor dice, ¿para qué era? Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Escuchen, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre,
te sustentó con maná, comida que no conocían ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces la prueba, también un poco para el examen, para la comprobación, si tu fe es genuina. Si de verdad amas a Dios, si sos un flexible como progreso de peregrino, si sos alguien que recibiste con fe, como dice la palabra del sembrador, con gozo y alegría, pero los sufrimientos, las aflicciones, los afanes de esta vida y la riqueza y las vanidades hicieron que tu fe se apagara. Si no hay fuego de prueba como los amigos de Daniel, no se va a probar de qué sos. Es lindo amar al Señor cuando está todo bien. El problema es cuando tenés que caminar sobre el agua y pones a mirar otras cosas. Entonces las pruebas van a demostrar de qué es tu fe. Vivimos, amados, en una época de la prosperidad. Sos hijo del rey, soy victorioso, tenés todo. Ellos no te enseñan mucho de esa cosa. En ese sentido, ¿cuál es? Es un poco una mente media judía de antes. Si te sucedió algo, porque no estás en victoria, porque pecaste, te alejaste de la iglesia, tenés que volver, porque te necesitas la cobertura del pastor. Eso, todas esas cosas que te meten. Es más, cuando Job estaba en la prueba, ¿qué vinieron los super tres amigos que le digo yo? ¿Qué eran? Algo hiciste. No sos un justo. Todas las cosas le acusaban. Pero si Job no hubiera levantado una oración, como le dijo el Señor por él, bien, Job después, pobrecito, ¿no? Entre tanta aflicción, él peca, ¿no? Porque él pide tener un encuentro con el Señor, hasta cuando el Señor le aprueba en el versículo 40, creo 40-42, y dice, ciñete varón, y le dice, ¿dónde estabas tú o aquello? Y él se tapa la boca, pobrecito. Pero él lo acusaba, diciendo, la idea es esto, para que tengan en mente ustedes, todas las cosas que te suceden porque sos una mala persona, por eso se te murieron tus hijos, Job, por eso se te cayó tu casa, Job, por eso tenés la mujer que tenés que te molesta, en vez de decirte, varón, ¿qué te sucede? ¿En qué te ayudo? No, maldice a Dios, muérete. Y todo eso porque eres un vil pecador. A veces no suceden las cosas por eso. A veces es porque Dios te está probando y Dios disciplina a sus hijos. Dios los ama, Dios los corrige. Entonces, como dice nuestra confesión también de la providencia, de la divina providencia, como dice en una parte también, creo que es en Génesis 50-20, que sucedió todas estas cosas, pensaban que era para mal, pero Dios las caminó para bien, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas suceden para bien, para que Dios ama. Entonces, todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas. Job mismo, vamos a ver que dice que no negó despropósito. No pecó en su corazón Job. No entiendo qué pasa. Job no tenía Berkov, Job no tenía Hodge, Job no tenía comentarios bíblicos, Job no tenía la institución en el seminario bíblico calvinista de los mejores, el Master Theology, no tenía nada. Pero él confiaba, tenía una fe como la de Abraham. Eso es una fe poderosa. No entiendo qué sucede. No sé qué está pasando. Pero no ando por vista. Ando por fe. Eso es lo que nos mueve a nosotros, de verdad. Confiar en Dios. Como peregrino que andaba en el valle de aflicción y no veía nada, pero iba confiando, iba avanzando. Debemos entender esto, amado, que después voy a decir, cuando me queden los minutos finales, el propósito divino. Pero por más que no entienda lo que está pasando, lo que está sucediendo en tu vida, debes seguir confiando porque nosotros queremos la soberanía de Dios. No se cae un pelo, no se cae un pajarito sin que Dios sepa. Entonces todo lo que está sucediendo es porque hay un plan divino atrás, todo está orquestando, no está sucediendo porque Dios le dio la cuerda al mundo y lo soltó, y relátala como pueda y llega al cielo si podés. No es así. Dios nos está llevando, tienen un propósito. Voy a tratar de seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar. Creo que en la introducción nada más estuve hablando de esto. Entonces, él venía hablando sobre que va dirigida a estas 12 tribus que estaban, acuérdense, esparcidas, estaban sufriendo ellos, habían sido, habían sido
esparcido a causa de la persecución. Y entonces debemos entender esto, que en Juan 16:33 una vez estuvimos viendo que decía, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Y en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios, ¿no? Hoy te dicen que todo está bien, que vas a ser próspero. Y Pablo, Señor Jesucristo, nos decía que en el mundo tendremos mucha aflicción. Pablo decía que es necesario que suframos para entrar ante el reino de Dios. Ustedes lo ven a Pablo sufrir, a los 12 discípulos como murieron cada uno de ellos. Entonces, Pedro mismo, 1 de Pedro 4:12 dice, amado, no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba os haya de sobrevenir. Entonces la palabra de Dios nos muestra, van a tener pruebas, el mundo no los quiere a ustedes. Entonces es importante, vamos a pasar, considerando con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentemos pruebas de todo tipo, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, dice, considerando pruebas de todo tipo. Bueno, la prueba de todo tipo ahí sería como una prueba, podríamos decir, multicolor, sería la idea, sería multicolor, ahí la idea, considerando o tener, porque es Égenes Sastre. ¿Qué significaría eso? Considerar no significa sugestionarme, bueno, sí está bien. No, yo debo considerar, soy un ser racional, yo creo, pero mi fe no es que está ciega. No, ¿dónde está fundamentada mi fe? En las Escrituras. Yo debo considerar, yo debo saber qué está pasando. Yo no puedo decir, bueno, aguante lo que aguante porque total, y no entiendo. Y si yo no entendí lo que pasé y no tengo sabiduría para pasar, va a volver de nuevo, voy a reprobar la prueba. Y voy a estar siempre así. Amado, yo pasé por muchas cosas y tuve muchos errores y pecados en mi vida. Pero conozco muchas personas, y no le estoy diciendo con maldad, en el Facebook, en muchos lados, siguen en la misma. Poniendo las mismas cosas que ponían hace 10 años. Las mismas cosas. Ustedes me ven años atrás y me sacaba selfie yo y cosas así. He madurado. He pasado por pruebas. No me fue fácil. Pero hasta acá me ha traído el Señor con bien. Entonces, todos venimos pasando en esa madurez, pero todos nos debemos ir despojando. Yo miro para atrás y digo, no, ¿esto publicaba hace 4 años atrás? ¿Qué pasó? Me da vergüenza mirar para atrás. Miro para adelante. Entonces debemos considerar. ¿Puedes considerar si las pruebas que has pasado has dado fruto? Porque es importante. No se trata de pasar por pasar pruebas. Se trata de considerar, de razonar, de pensar las cosas que voy, mientras voy yo a la patria celestial. De verdad. Estoy en ese de gloria en gloria. O sea, transformación en transformación significa. Me voy despojando. Entonces voy considerando, ¿qué ha pasado? Sí, algo ha sucedido. El Señor, no moralismo, no estoy hablando de moralismo, ni de un comportamiento externo, de algo interno, porque de lo interno sale hacia lo externo, hacia afuera. Entonces Santiago dice considerar de verdad eso, tener, porque si yo debo considerar en ese sentido, estar gozoso en las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde puedo considerar? ¿Por qué gozo? Porque cuando yo entiendo, yo considero, puedo tener un gozo de que algo está sucediendo. Mi mente está camino al cielo. Entonces estoy contento, amados, que estas aflicciones son momentáneas. No se pueden comparar con la gloria venidera. Yo considero, pongo en aquello, si de verdad has nacido, poner la mirada en las cosas celestiales, dice Colosenses. Tengo una mente, tengo un raciocinio, una mente que llevo cautivo a Cristo. Entonces tengo que pensar, no sugestionarme, me tengo que reír en las pruebas porque yo sé que esté contento. No, no es así. Entonces debo así. Santiago dice gozar, una vez digo gozar más, Filipenses. ¿Dónde estaba Santiago cuando escribió eso? Tenemos 4 epístolas de Santiago. Estaba en la cárcel. Y gracias a que él estaba sufriendo, y gracias a él que él estaba padeciendo, hoy tenemos Colosenses, hoy tenemos Efesios, tenemos Filipenses, y otra carta que no me acuerdo. 4 epístolas. Tenemos el progreso de peregrino. ¿Sabe por qué tenemos el progreso de peregrino? O el libro por acá que
¿Sabe por qué tenemos esto? El progreso peregrino. Porque él estuvo 12 años con su hijita ciega, sufriendo. Podríamos nombrar un montón el libro de los mártires y muchos de ellos que han pagado un precio. Pablo, todos sufrieron. El ejemplo máximo de los máximos es Cristo, que no tenía que sufrir por nada. Y aún así, él oraba y decía, Padre, que se haga tu voluntad. Es necesario pasar por este fuego de aflicciones. Así nos saque o no nos saque. Pero no nos vamos a inclinar ante tu ídolo, Nabucodonosor. Dios nos puede librar, dijo capítulo número 3. Y si no lo hace, tampoco lo vamos a hacer. Mándame si quieres también a comerme con los leones, dijo Daniel. Pero no voy a dejar de orar. Se prueba tu fe de que estás hecho. Se van a ir muchas amistades, se van a ir muchos amigos y parientes. Pero se trata de perseverar, de verdad. El enemigo va a venir a buscar, a soplarte para que vos abandones, traerte pensamientos, todo lo que quieras. El fin de él es que vos dejes, que no apruebes. Dios no te viene a tentar. Él no necesita probar, a ver qué tal mi siervo, cómo estará, si podrá pasar esta prueba, no puede. Ella sabe cómo vas a salir. Te trata para que tú sepas cómo estás, no para que Dios sepa cómo estás. Dios no necesita. Es como nosotros. Yo considero y me miro y veo cómo está. Digo, no, pasó algo. Soy un oidor nada más. Conozco mucha teología sistemática, todas las doctrinas de escatología, hago apología en Facebook, le gano a todos. ¿Y mi vida cristiana cómo está con el Señor? ¿Qué pasa? Entonces todo, no nos podemos a los extremos. Esas cosas son buenas. Para tener una buena ortopraxis tenemos que tener una buena ortodoxia. Si yo no estudio, no me practico, no sé la voluntad de Dios, por supuesto no voy a tener un buen andar. Pero deben ir de la mano. Yo debo conocer para poder hacer. Entonces importante es eso. Vamos a seguir avanzando. Con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentemos pruebas de todo tipo. La palabra ya dije que es multicolor, muchas pruebas ahí, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Bueno, la palabra en su Reina Valera 1960 quizás la aparezca como paciencia, ¿no? Paciencia. Bueno, la idea es perseverancia, es importante entender eso. Diversas sería como multicolores, muchas, que la palabra es poikilois, ahí, significa muchas. En el sentido diversas, como muchos colores, porque para cada uno hay diferentes pruebas. ¿Cuándo? Halléis. La palabra es otana y siempre que halléis o peripecete. La idea de cuándo ahí sería así. Cuando halléis o caigan alrededor, vas caminando y automáticamente ¡pum! Te cayó la prueba, o caíste así en una prueba. No viene de golpe, te dice, espera que el otro rato te preparás. Ah, bueno, sí. No, llega de golpe y ¿estás preparado? ¿Estás orando? ¿Estás orando? Bueno, llega en ese momento, en ese sentido. Caer, ahí, ¿cuándo significa esa? Cuando estés rodeado por las pruebas, en un momento te aparece, venís caminando por el camino y te rodeó la prueba. ¿Cómo estás preparado? Llega de momento, llega rápido. Es así, no te avisa. ¿Tú eres Pedro? No, no lo conozco. Apareció de golpe la prueba. Yo te vi con él, me parece. No lo conozco, maldigo. Te llegó de golpe la prueba. Y entonces es así. Se trata de que nosotros estemos preparados. Va a llegar en cualquier momento la prueba. Satán va a venir con su lengua a querer atacarte. Entonces tenés que estar preparado para pasar esas pruebas. Sabiendo, dice ahí en el versículo número, estaba en el versículo número 3. Bueno, vamos a ver más despacio. Cuando llegue en diversas pruebas, la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Entonces la prueba, fíjese que de vuestra fe, ¿qué va a ser probada? Tu fe, dice en el versículo número 2. Produce ¿qué? Paciencia. Bueno, la idea es perseverancia. La perseverancia, no sé si de los santos, si ustedes han leído nuestra confesión, no me da tiempo de abrirla ahora por el tiempo que tengo, pero ustedes que tienen la confesión, o que está acá, acá en los libros, en la librería,
No, la tengo acá yo, la tengo acá en el púlpito, la saqué de ahí. No le da, pero vamos a ver que nosotros debemos perseverar, pero esa perseverancia es porque Dios nos lleva y nos trae. Si estás perseverando es porque, y Dios te ha traído acá, es porque Dios te viene trayendo, ¿está? ¿Sí? No me da tiempo de explicarla, ya la vimos varias veces. Ya voy a seguir avanzando un poco. Sabiendo, la palabra sabiendo es importante ahí en el versículo número 3, porque si no, no vamos a llegar al final. El versículo número, dije, el versículo número 3. Estoy tratando de resumir lo que más puedo. Sabiendo, bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, sabiendo, la palabra es ginoscontes. ¿Se acuerdan de la palabra del ginosco? Que una vez vimos con el mismo romano. Significa de un conocimiento experimental, podríamos decir. Es la forma de nosotros de saber, y para poder tener gozo yo, como lo que estaba diciendo, debemos tener un conocimiento. Yo no me puedo gozar y reír de algo que sí, como si fuera un loco. Me gozo como Cristo, poniendo la mirada cuando estaba ahí en el gozo. Entonces yo también me gozo. ¿Por qué? Porque sé que estas cosas son momentáneas. Y debo conocer y debo entender del por qué están sucediendo estas cosas. Pablo y Sila, cuando estaban presos, pobrecitos, ellos estaban ahí con sus cadenas golpeando y alabando al Señor y cantando, y estaban en la prueba gozosos. Y en un momento tiembla, se rompe todo, cae, y incluso el carcelero viene y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se pensaba que se habían ido. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran ido a estar presos? Consideren a veces que a veces estamos en cierto lugar y a veces padecemos, sufrimos, y es por algo. Y justo esa alma estaba ahí, en ese lugar. No quiero redundar siempre en lo mismo, pero decir, no, hace cuánto que estamos predicando acá y algo así. Sería más fácil quizás más allá. Pero a veces Dios nos pone en un lugar. Yo me podría decir, ¿por qué estoy acá hace tiempo? Si la gente no quiere saber nada. ¿Hace cuánto que les predico? ¿Por qué? No entiendo. Pero aún persevero. Y aún sigo hablando. No lo sé. ¿Por qué será? O como los profetas, predicaban, ninguno se convertía. Pero no se volvía atrás. Dios le había dicho, habla, predica, haz esto. Y ellos perseveraban. Ve y predica. Y mientras lo haces, yo te voy a sacar la luz de tus ojos, tu mujer. Ve y predica, Isaías. Pero ven acá, bájate las nalgas primero durante 3 años, que te vean las nalgas. Porque le voy a mostrar así que vos vas a ser el símbolo de la vergüenza que van a pasar. Ve y predica. Ven, o sea, búscate una mujer así que después te va a ser infiel. Va a ser ramera. Pero le voy a demostrar a ellos que por medio de eso así ustedes fueron infieles. Y ellos predicaban y perseveraban a pesar. Y a veces van a sufrir y se van a rendir. Y ¿por qué? No sabemos por qué hace las cosas a veces Dios. Dios tiene un propósito. Parece que como si fuera todo, nosotros queríamos que sea todo más fácil, ¿no? Y todo más lindo como nos enseñan acá y donde salimos a esas pseudos iglesias. Pero no es así. Es una prueba. La prueba que aparece ahí que es todokimón. ¿Qué es? Esa palabra de dokimón sería como aprobado o sometido a prueba, la idea de dokimión. Ahí, lo mismo que aparece en 1 de Pedro 1.6 y 1 de Pedro 1.7. Significaría ahí, esto es lo que quise decir desde el principio, el elemento genuino en nuestra fe. A ver cómo puedo explicar. Cuando llega la prueba, es como que Dios, cuando llega la prueba, poder Dios mostrar. Yo me acuerdo, no quiero utilizar ejemplos ni anécdotas que yo creo que ya la habrán conocido, pero para los nuevos que no la conocen, no sé si se acordarán aquel hombre que entró en un lugar y alguien estaba trabajando con el oro, el fuego, estaba haciendo un anillo, y lo pasaba por el fuego, y se le ocurrió preguntarle, ¿y cómo sabe usted cuando está preparado? ¿Cómo sabe cuando ha sacado todas las asperezas y todo lo que nos sirve pasándolo por el oro? Usted sabe, no sé si no saben, se pasa por el fuego, por el oro. Dice, ¿cómo sabe?
Porque cuando yo puedo mirar el anillo y me puedo reflejar en él, entonces me doy cuenta de que ya está, que ha salido toda impureza. Algo parecido pasa, amado, con nosotros. El Señor nos va a llevar y nos va a probar. Pero ¿cuál es? Es que Cristo sea formado. El alfarero está trabajando, el herrero también forjando el metal. Y la idea es esa, es que Cristo sea formado en nosotros. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien. Y esta es conforme al propósito. Son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó. Y a los que antes fueron, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme a su propósito, dice. Un propósito. La prueba tiene un propósito. ¿Cuál es, Daniel? Para que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Las pruebas van a ir sacándote. Él va podando, va sacando, va golpeando, va sacando a las personas que molestan, que te van alejando. Tiene un propósito que no entendemos nosotros. Él no hace las cosas por hacerlas. Job dijo que no negó despropósito alguno, a que no entendía. Gálatas 4:19. Hijito mío, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todo tiene un propósito, la prueba. ¿Cuál es? Que Cristo sea formado en ti. En ese sentido, Cristo tiene que ser formado en nosotros. No es que un simple asentimiento de fe intelectual a unas doctrinas de la gracia y nada más. Y sigo con mi vida como que si no pasa nada. Se va a probar si de verdad creíste. ¿De qué estás hecho? Entonces es importante que entendamos eso nosotros como cristianos. Job dice que se levantó y rasgó el manto y rasuró su cabeza y se puso él en tierra y dice, y que adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Él se le había sacado todo y aunque no entendía, él dice que se postró y adoró. Le dio la gloria a Dios por las cosas. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Maldícelo. ¿No ve que nos sacó a los hijos? Maldícenos, ¿no ve que nos dejó todo mal? Van a decir que no somos cristianos. Bueno, no era cristiano en esa época, pero no sé, no sé. Y ahí vinieron los archienemigos, no amigos de él, a decirle, no es así. En otra parte en Job dice así, y todo esto dice que no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios, él conocía que había un propósito. En Génesis 50, versículo 20, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios ha encaminado a hacer para que sea, para lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José pasó por muchas cosas, fue preso, por muchas cosas, pero Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Mantener a su pueblo. Cristo también sufrió y padeció muchas cosas, pero tenía un propósito. ¿Se acuerdan del libro de Hechos, 2, versículo 23, que decía, de acuerdo al propósito divino, a este que ustedes mataron y subieron, había un propósito. Es importante que entendamos estas cosas. Las cosas no suceden porque Dios está sentado como un videojuego viendo a ver qué pasa y se divierte. No. Es que Cristo tiene que estar formando en nosotros y las pruebas van a forjar, van a probar. En Proverbio 27, versículo 21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Entonces, vamos a ser probados en el fuego, o como Daniel también, o Sadrán, Mexad, Abed y Abednego, que antes eran Ananías, Misael y Azarías, y Daniel, que fue llamado después Belsasar. Cada uno de ellos fueron probados. Entonces eso va a mostrar la perseverancia que debe consumar su obra
para que seas maduro, completo, sin que nadie os falte. Entonces, la perseverancia, que perseveremos en nosotros, va a demostrar de que estás hecho. Si perseverás, si seguís. Lo digo sin ánimo de ofender. Hay un medio que yo estudié hace 5 años en internet, que ustedes conocen, que es conocido en castellano como La Cara. Aparece ahí y yo veo personas a veces que no están más, andan en las cosas del mundo, dejaron de perseverar. Demas estaba con Pablo y no está más. Dejó, amó más al mundo. Como digo siempre, no se importa quién empezó primero, es que si vos seguís todavía, a pesar de todo, entonces se trata de eso, la prueba, seguir, perseverar, la perseverancia va a terminar. ¿Qué es terminar? Creo que, ahí no me acuerdo cuál es en el griego la palabra, pero creo que es como alcanzar el fin. Como bien con el griego, Cristo es el fin de la meta, el telón creo que es en el griego, no me acuerdo. Bueno, ¿cuál es la perseverancia? Yo creo que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo? Sí, pero el versículo número 4 tiene un propósito. ¿Cuál es la perseverancia? ¿Qué debo alcanzar? La madurez es. Para que seas maduro, completo, dice, para que consume. ¿Qué es eso? Versículo número 4. La perseverancia debe consumirse para que seas maduro. La madurez, ¿qué es madurez? O perfecto, que en una traducción parece perfecto ahí. No me acuerdo, pero creo que aparece. ¿Perfecto aparece? Sí. Bueno, perfecto sería, para que lo puedan entender, significa madurez. Esto produce la prueba, o produce, todo esto produce paciencia, que es hupomonen, o hupomone si quiere, o hupomeno, ahí. ¿Qué es eso? Bueno, lo digo lo mismo, aquellos que hacen ejercicio me van a entender. Cuando yo antes le ponía mucho, ahora no hago tanto, le ponía disco, y cuando uno le pone disco, haga lo que haga, el ejercicio, eso necesito cada vez más peso. ¿Qué es pulmón? Es una presión, o como, para que puedan entender aquello, a ver cómo puedo explicar. Cuando algo está exprimiendo, usted hace un jugo y exprime de arriba para abajo, lo que no tienen coso, como yo tengo así con la mano, así, y sale el jugo, le hago una presión y saco lo que tiene adentro. Le saco el jugo. Bueno, esto es pulmón, es presión de arriba para abajo. Así se puede entender. No es lo mismo paciencia que longanimidad, que es una larga paciencia. Esto es soportar las pruebas. Y la otra es tenerle paciencia a una persona que hay que tenerle paciencia. Sí. Entonces eso creo que es longanimidad. Es una paciencia, una larga paciencia para aguantar. La persona, sí, lo que pasa no es jupomone, no es longanimidad. Acá es paciencia, es jupomone, es soportar la prueba. Me voy a poner fuerte espiritualmente, voy a alcanzar una madurez espiritual. En ese sentido, soy maduro. Tiene ese resultado. Tiene que alcanzar eso, la paciencia jupomone ahí. Y todo esto lo va dando las pruebas. Debe consumar o terminar su obra para que seas maduro, completo, sin que os falte nada, dice. Voy a seguir avanzando porque si no, no vamos a terminar más. Esta está del versículo número 5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídale a Dios que da generosamente a todos sin reproche y le será dada. Bueno, las Escrituras nos muestran que nosotros debemos tener, ser hombres y mujeres de fe. Ahora, para eso Dios dice que le pidamos sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, esto tiene que ver, nosotros tenemos, para tener sabiduría, primero tenemos que tener conocimiento. En sencillas palabras, para que ustedes puedan, Sofía, la sabiduría, nosotros tenemos que tener conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, no voy a tener en sencillas palabras, la sabiduría es la capacidad de llevar a cabo ese conocimiento que tengo yo preadquirido y salir airoso, victorioso en eso. Ahora yo no puedo tener la sabiduría como según el Señor del mundo en el proceso de peregrino, que dice, yo te iba a decir, le quiso dar una sabiduría. Dijo, no, esto, aquello, ¿quién te mandó? No, tal evangelista. Y él dijo, maldito sea, dice el Señor, la sabiduría según el mundo. Y lo mandó por, no.
esa sabiduría la desechó, dice Pablo en Corintios. No, que entonces ¿dónde debo tener sabiduría para poder soportar, o sea, para poder salir victorioso en eso? Y esa sabiduría solamente Dios. Ahora, Santiago no habla de la sabiduría como Pablo habla en 1 Corintios 1:30, que habla de la sabiduría que es Cristo, que Él es nuestra redención, la sabiduría. No está hablando de Cristo, habla en el sentido de saber sabiduría. ¿Por qué es esto? Porque está relacionado con lo que estamos pasando. Cuando lleguen las pruebas y los sufrimientos, o la que sea que tenga que pasar, nosotros debemos tener la sabiduría para saber cómo salir airoso de eso. La sabiduría, en Proverbios, ustedes saben que todos esos libros sapiensales está lleno y rebosa de eso. Yo elegí dos, no hay muchísimos, que me gustan mucho. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, debo tener sabiduría. Ahora, ¿cuál es para empezar la sabiduría? Al principio, bueno, la primera sabiduría que debo tener es el temor de Dios. Proverbio 1:7. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Proverbio 1:7. Me dice, bueno, tenés sabiduría, dice Santiago, pero ¿qué es bueno, la sabiduría es temer de Dios. Proverbio 1:7. Pero en Proverbio 8, versículo 13, Proverbio 8:13 me aclara. En Proverbio 1:7 me dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero en el 8:13 me dice qué es el temor del Señor. Dice así, Proverbio 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Ahí puedo entender entonces. Cuando vengan las pruebas y los sufrimientos y las horas serias, yo debo tener sabiduría. ¿Qué me dice Dios en su palabra? ¿Qué me dice Dios? Estaba diciendo, ¿dónde puedo adquirir la sabiduría? En su palabra. No puedo estar buscando sabiduría con cualquiera. No le puedo estar preguntando al vecino, a un hermano. Tengo que preguntarle, si yo no tengo la sabiduría, debo orar para que Dios me la muestre. O puedo mostrar a un varón o una hermana o alguien que tenga la sabiduría, no querer conocer chismes, no, una persona que tenga testimonio, conocimiento, que nosotros podamos ver, que me pueda guiar. Tengo esto, ¿qué dice? Bueno, mira la palabra de Dios y Él te va a decir lo que Dios dice. No lo que a mí me parece, como a mí me sucedió, según mis experiencias en la vida. No te va a decir. Él dice, Dios dice así, para que te vaya bien. Entonces debemos tener conocimiento, debemos tener sabiduría, para que cuando venga la prueba podamos salir victoriosos. Cuando te sacaban, vuelvo al principio, cuando venía el examen, si yo no tenía conocimiento de la sabiduría para responder, me sacaba un 0. Y entonces debemos hacer así. ¿Vas a perder la salvación? No la vas a perder la salvación, pero te vas a acarrear mucho sufrimiento, vas a estar siempre en lo mismo, dando vueltas ahí, sufriendo, padeciendo, no entendiendo por qué, cuando podés aplicar la palabra de Dios y salir. Quizás tu carne no le va a gustar, y va a patalear y va a gritar. Pero no se trata de eso. La sabiduría es el temor del Señor, no el temor de la carne. Entonces debemos entender eso, que si no la tienes, pídela con fe. Dice Hebreo 11:6, dice que los que se acercan a Él deben acercarse con fe, de que Él es renumerador o que da a aquellos que le piden. Cristo dice también que si ustedes siendo malos, si su hijo le pide un pan o un pez o lo que sea, ustedes se lo dan, ¿cuánto más vuestro Padre si se lo piden? Y más si se lo piden para decir, Padre, para que sea tu voluntad. Quizás no venga en el momento, porque sabe que vivimos nosotros en un mundo de cristianismo microondas. Ya quiero, dámelo. No, como el progreso peregrino, perdón que lo diga cada rato, estaba paciencia y el otro que quería las cosas. ¿Se acuerda de la alegoría cuando él entra en el intérprete y le dice, ¿quién son estos? Y uno que quería todas las cosas ya. Y el otro sabía esperar hasta el final. O como dice Apocalipsis, creo 12:14, que dice, esta es la paciencia de los santos por la cual alcanzaron la salvación. Miren, Apocalipsis, la paciencia de los santos. Satanás no quiere que tengas paciencia, te quiere robar la paciencia, que te agarre esto así. Dios dice, por medio de la paciencia, vas a perseverar, vas a alcanzar una madurez. Todo esto
para que tenga consumado, porque le dice 14:12, dice ahí, aquí la paciencia de los santos que guardan sus mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. La fe, porque andamos por la fe, perseveramos, seguimos, sufrimos, padecemos. Después, para ir cerrando, porque no me da mucho tiempo, él termina hablando de un poco del pobre y del rico, que se jacte, o sea, cada uno en ello. Lo dejé un poco de eso, ya creo que me quedan menos de 5 minutos, 5 minutos. Tendría que hablar un poco más, me quedó del doble ánimo, que no sea como el doble ánimo. La palabra ahí no me da tiempo de explicarla en el griego, pero la idea sería como una persona que tiene dos almas en el griego, que sería una persona como dice Elías, ¿hasta cuándo predicaré entre dos pensamientos? O le servía a Baal o le servía a Dios. Y el pueblo no respondió nada. O como Cristo dijo, ¿amáis a las riquezas o amás a Dios? No podés tener dos mentes, no podés claudicar, no podés ser un indeciso. Es hora de que tengas una mente y tenés que seguir, avanzar, alcanzar la madurez en este mundo. Y buscar sabiduría, crecer en el conocimiento, saber por qué estás pasando, porque hay un propósito. Dios tiene un propósito de formar el Cristo en ti. Entonces es importante. Y bueno, él termina hablando en el versículo 10 y 11 que deben gloriarse tanto el rico como el pobre. El pobre por su condición humilde, que entienda que esta riqueza, amado, te vas a morir como esa anécdota que el rico que murió con las manos abiertas así. ¿Por qué murió? Sacó las manos para decir que no se llevaba nada. No te llevas nada. Dice, gloríate. ¿Por qué? Porque vos sos rico. Estás sentado en los lugares celestiales. Sabés dónde vas. Tenés todas las riquezas en Cristo Jesús espirituales. Y el rico, no quiero hablar de esto, tanto si es un cristiano o no es un cristiano. Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿gloriarse en qué? Que Cristo te dio a entender que vos como rico, que habías puesto toda tu fe en la riqueza, y Cristo te liberó ahora rico, o que estás mejor que una posición que una persona que a veces tiene para comer un pan y a veces tiene para comer arroz con huevo. Y vos tenés, pero Dios te abrió la mente y pudiste entender como una persona que tenés dinero, no tenés problema de subirte en un taxi o comprarte algo en un restaurante, no hay problema porque tenés. Hay gente que no tiene. Llegamos a fin de mes con lo justo, pero no gloriamos en Cristo. Ahora el rico, ¿qué? Que Cristo te liberó. Si sos un hermano que tenés dinero, Cristo te liberó y pudiste entender ahora como una persona que tenés dinero que diga, necio, si vengo a pedir tu alma, ¿qué hubiera pasado? Lucas 12:20. ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo me moría? ¿Qué hubiera pasado si yo me moría a los 33 años? Cuando me atropelló con un vehículo. Y a poco tiempo vino Cristo a mi vida. Imagínense. Tenemos mucho más para hablar, pero vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le agradecemos, Señor, porque estamos en Cristo Jesús nosotros, y el cual ha sido para nosotros hecho por usted sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por él que tenemos la sabiduría como cristianos para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y salir victorioso de las pruebas, Señor, y las cosas, Señor, que nos van sucediendo. Le pido, Señor, por aquellas almas que todavía no han venido a Cristo, Señor, que usted lo esté trayendo, Señor. Como siempre le decimos, amén. 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 Amén.